Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectativa en el vibrante mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos algo realmente jugoso, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, las revelaciones de Hande Erçel sobre Kerem. Si han oído bien, la mismísima Hande ha abierto su corazón, ha ofrecido una ventana a su mundo interior y ha compartido detalles sorprendentes sobre su relación, su presente y por supuesto sobre el carismático Kerem Bürsin. Así que si son verdaderos fans de esta carismática pareja, si siguen de cerca las noticias de la farándula turca como quien sigue una telenovela apasionante, o simplemente les encanta estar al tanto de los últimos chismes y las historias que mueven el panorama del entretenimiento, este vídeo está hecho especialmente para ustedes. Antes de que nos lancemos de cabeza a este emocionante tema, permítanme recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que denle a ese botón de suscribirse, que ven por ahí, y que activen esa campanita que tanto nos ayuda. Con su suscripción y la activación de las notificaciones, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras entregas, de nuestras exclusivas y de todos los contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo, mis estimados seguidores, significa el mundo para nosotros, es nuestro motor y nuestra motivación para seguir investigando, analizando y trayéndoles las noticias más frescas, emocionantes y, a veces, hasta escandalosas del mundo del espectáculo. Y ahora vamos de lleno a la noticia que nos ha reunido hoy aquí. La reciente entrevista de Hande Erçel ha sido calificada por muchos como sorprendente y créanme, no es una exageración. Se han filtrado o mejor dicho, se han compartido fragmentos clave de esta conversación, y la reacción tanto de los fans incondicionales como de los medios de comunicación ha sido, sin lugar a dudas, explosiva. La pregunta del millón, la que todos se están haciendo y la que nos tiene aquí, es una sola: ¿qué ha dicho exactamente Hande sobre Kerem? ¿Han vuelto? ¿Están mejor que nunca, quizás superando su etapa anterior? ¿O hay nuevas revelaciones que cambian por completo nuestra percepción de su relación y de lo que realmente sucede entre ellos? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar sus palabras con lupa, a interpretar sus gestos y a intentar comprender qué hay detrás de estas sinceras y reveladoras confesiones. En esta entrevista, Hande se muestra de una manera increíblemente abierta, vulnerable y, sobre todo, sincera. Ha hablado con una claridad pasmosa sobre la incesante presión mediática que rodea sus vidas, sobre los complejos mecanismos que utilizan para proteger su vida privada en un mundo tan expuesto, y, de manera central, ha tocado el tema de Kerem de una forma que ha dejado a muchos sin aliento, con la boca abierta y con el corazón latiendo a 1000 por hora. No estamos hablando de rumores vagos o especulaciones sin fundamento, estamos hablando de sus propias palabras, de su perspectiva más íntima y personal. Y lo que ha compartido con el público nos ofrece una visión mucho más profunda y matizada de lo que realmente sucede entre ella y Kerem Bürsin, una visión que va más allá de las portadas de revista y los titulares sensacionalistas. Uno de los puntos clave y más significativos que Hande abordó con gran detalle fue la naturaleza de su relación actual con Kerem. En lugar de esquivar la pregunta, de dar respuestas evasivas o de mantenerse en un mutismo complaciente, fue sorprendentemente directa. Describió su vínculo como algo profundo y significativo. Pero no se detuvo ahí, no solo hablaron de amor y romance, dos ingredientes que todos esperábamos, sino que también enfatizó la importancia del compañerismo, del apoyo mutuo incondicional y de un entendimiento que, según ella, va mucho más allá de lo superficial, de lo que se ve a simple vista. Hande afirmó con convicción que Kerem es una persona que la impulsa a crecer, que la inspira en sus proyectos y en su vida personal, y que a pesar de las inevitables idas y venidas que cualquier relación puede experimentar, el respeto mutuo y el cariño genuino prevalecen, fortaleciéndose con el tiempo. Esto es algo que muchos admiradores de la pareja han intuido y sentido desde hace tiempo, pero escuchar a Hande confirmarlo con tanta claridad y emotividad es, sin duda alguna, un bálsamo reconfortante para el corazón de sus seguidores. Además, Hande se sinceró de forma conmovedora sobre los desafíos inherentes que enfrentan como figuras públicas, como dos estrellas reconocidas a nivel internacional. Mencionó explícitamente cómo la constante atención de los medios, las cámaras que los siguen a cada paso y las interminables especulaciones sobre su vida privada pueden ser, en ocasiones, agotadoras y abrumadoras. Sin embargo, también compartió cómo han desarrollado estrategias efectivas, un escudo protector, para salvaguardar su espacio personal y su intimidad.
Habló de la importancia vital de tener un círculo cercano de amigos y familiares que los apoyen incondicionalmente, y de cómo encuentran un refugio seguro en esos momentos de tranquilidad y paz, lejos del fragor de los flashes y las cámaras. Esta parte de la entrevista nos recuerda de manera contundente que, a pesar de ser estrellas de cine y televisión, de vivir vidas glamorosas en la pantalla, también son seres humanos con sus propias luchas internas, sus vulnerabilidades y sus necesidades emocionales básicas. Pero, ¿qué hay de esa sorpresa que anunciaba nuestro título y que ha mantenido a todos expectantes? Bueno, Ande insinuó de manera sutil pero muy clara que su relación con Kerem ha evolucionado de maneras inesperadas, tomando rumbos que quizás ni ellos mismos previeron al principio. No especificó si esto implica una reconciliación romántica al 100% y oficial, algo que todos anhelamos, pero sí dejó muy patente que existe una conexión extraordinariamente fuerte entre ellos y una historia compartida que, sencillamente, no se puede borrar ni obviar fácilmente. Describió a Kerem como alguien que, sin duda alguna, siempre tendrá un lugar muy especial y privilegiado en su corazón, y que, a pesar de las circunstancias que la vida les haya presentado, su amistad y su admiración mutua son pilares inquebrantables. Esto, por supuesto, ha dado pie a un sinfín de interpretaciones y debates entre los fans, pero la forma en que Ande lo dijo, con esa mezcla de ternura y serenidad, sugiere firmemente que hay algo más que una simple amistad en juego, algo que está latiendo con fuerza. Una de las frases que más resonó, que se quedó grabada en la mente de todos los que escucharon la entrevista, fue cuando Ande pronunció con una profunda sinceridad: a veces el amor se transforma, pero no desaparece. Esta poderosa afirmación nos deja pensando, nos invita a reflexionar si están en medio de un proceso de redescubrimiento mutuo, si están dándole una nueva oportunidad a su historia de amor, quizás desde una perspectiva más madura, más consciente y con un entendimiento más profundo de lo que significa estar juntos. Es un mensaje cargado de esperanza, un rayo de luz para todos los fans que siempre han deseado verlos juntos, felices y construyendo un futuro en común. La entrevista también abordó de manera significativa el tema de sus proyectos individuales y profesionales. Ande habló con un entusiasmo contagioso sobre sus nuevos e ilusionantes proyectos profesionales, sobre los desafíos creativos que está asumiendo en su carrera y sobre cómo Kerem, a pesar de las inevitables distancias físicas o de sus caminos separados en ciertos momentos, siempre ha sido un pilar de apoyo fundamental para ella. Mencionó con una sonrisa en los labios, que se alegran genuinamente por los éxitos del otro, que se felicitan mutuamente por sus logros, lo que demuestra una conexión auténtica y un cariño que trasciende cualquier tipo de etiqueta o circunstancia externa. Otra faceta muy interesante que se reveló en esta conversación es cómo Ande ha aprendido a gestionar las críticas, los comentarios negativos y el ruido mediático. Dijo con una fortaleza admirable, que ha aprendido a filtrar selectivamente aquello que le aporta algo positivo y a ignorar con determinación aquello que le causa daño o le genera malestar. Ha enfocado toda su energía en su crecimiento personal y profesional, y eso es algo que se percibe claramente en su confianza, en su seguridad en sí misma y en su serenidad. Y en este proceso de crecimiento Kerem sigue siendo, según sus palabras, una figura importante, alguien con quien puede contar para compartir sus logros más significativos y sus preocupaciones más profundas. La entrevista, sin lugar a dudas, ha reavivado la llama de la especulación y la expectativa sobre su relación, alimentando aún más la pasión de los fans. Los seguidores están analizando cada palabra, cada inflexión de voz, cada gesto de Ande. ¿Es esto una señal inequívoca de una próxima reconciliación oficial? ¿Están trabajando en su relación en la intimidad, lejos del ojo público? ¿O simplemente Ande está siendo extraordinariamente honesta sobre los sentimientos profundos y duraderos que aún existen entre ellos? La belleza de estas declaraciones radica precisamente en su ambigüedad controlada. Ande no ha pronunciado un sí rotundo a una reconciliación oficial y pública, pero tampoco ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Ha abierto en cambio una ventana a su corazón, permitiéndonos vislumbrar la complejidad, la profundidad y la belleza de sus emociones y de su vínculo. Lo que sí queda meridianamente claro, más allá de cualquier duda, es que Ande Erçel y Kerem Bürsin comparten un vínculo excepcionalmente especial. Ya sea que se les considere pareja, mejores amigos inseparables o cómplices en la aventura de la vida, la conexión entre ellos es innegable, es palpable. Y ver a Ande hablar de Kerem con tanta ternura, con tanto respeto, y con esa intrigante pizca de misterio sobre su futuro juntos, es exactamente lo que muchos esperábamos y lo que nos deja con una sensación agridulce de intriga, esperanza y una profunda admiración por la manera en que manejan su relación.
Más allá de la especulación romántica, la entrevista también nos presenta a una Andercel más madura, más reflexiva y con una perspectiva de la vida mucho más profunda. Ha aprendido de sus experiencias vitales, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y eso se refleja de manera sobresaliente en su forma de expresarse, en su discurso y en su seguridad. Se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una artista excepcionalmente talentosa y, sobre todo, como una mujer fuerte, resiliente y capaz de manejar la fama, las presiones y las adversidades con una gracia inigualable, una determinación férrea y una elegancia natural. Y volviendo a Kerem, lo que Ande insinúa de manera muy elocuente es que el tiempo, las experiencias vividas y los inevitables altibajos de la vida han fortalecido, en lugar de debilitar, su conexión. Habla con convicción de un entendimiento mutuo profundo, de un respeto que va a la raíz de sus personalidades y de un cariño que trasciende las apariencias y las etiquetas superficiales. La forma en que describe su relación como transformable pero no desaparecida, es una sugerencia poderosa de que existe una posibilidad real y tangible de que su historia juntos continúe escribiéndose, quizás de una manera diferente, adaptada a las nuevas circunstancias, pero igual de significativa y especial. En resumen, mis queridos seguidores, las revelaciones de Andercel sobre Kerem han sido un auténtico torbellino de emociones para todos nosotros. Nos ha ofrecido una mirada íntima y conmovedora a su vínculo único, confirmando la profundidad de su conexión y la importancia vital que Kerem sigue teniendo en su vida y en su corazón. Nos ha brindado pistas intrigantes y esperanzadoras sobre el futuro de su relación, manteniendo viva la llama de la ilusión y la expectativa. Y lo más importante, nos ha mostrado a una Andercel más fuerte, más madura, más auténtica y más sincera que nunca. Así que, mis queridos seguidores de YouTube, esta ha sido nuestra inmersión profunda en las sorprendentes y reveladoras declaraciones de Andercel sobre Kerem. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar cada uno de los detalles importantes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les parecieron las palabras de Ande? ¿Creen que hay una reconciliación en camino, un futuro juntos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para ellos, como individuos y quizás como pareja? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido como este, más exclusivas, más análisis y más noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras próximas novedades. Su apoyo incondicional es fundamental para nosotros, es lo que nos permite seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.